¿Qué tal están? Bienvenidos. Filosofía de Whitehead y Peano. Whitehead nació en 1861 y murió en 1947. Es conocido como uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, especialmente por su desarrollo de la filosofía del proceso. Su obra abarca una amplia variedad de temas, incluyendo la metafísica, la ciencia, la epistemología o teoría del conocimiento, la religión y la estética. Su pensamiento se caracteriza también por un enfoque sistemático que busca integrar los descubrimientos de la ciencia moderna con la experiencia humana y también con una visión dinámica de la realidad. A partir de ahora comentaré algunos aspectos fundamentales de su filosofía y quiero empezar por el contexto y el fundamento filosófico. Whitehead comenzó su carrera como matemático trabajando con Bertrand Russell en Los Principia Mathematica, una obra que se compuso entre 1910 y 1913, que es una obra monumental que buscaba fundamentar la lógica matemática. Sin embargo, Whitehead pronto se distanció de este enfoque formalista y lógico y se dedicó a cuestiones filosóficas más amplias, especialmente aquellas relacionadas con la naturaleza de la realidad y también de la experiencia, influenciado por el idealismo, por la física de su tiempo, especialmente la teoría de la relatividad de Einstein, y también por el pragmatismo, por ejemplo, por la influencia de William James y de otros pensadores pragmatistas. Whitehead desarrolló una metafísica basada en el cambio, la interconexión y el proceso. En cuanto a la filosofía del proceso, se puede decir que es el corazón de la filosofía de Whitehead, y lo que él plantea es la idea de que la realidad no es una colección de objetos estáticos, sino un conjunto de procesos interrelacionados. Su concepto clave es el de las ocasiones de experiencia, que para él son las unidades fundamentales de la realidad. Estas ocasiones no son sustancias materiales, sino eventos dinámicos que surgen y perecen en un flujo constante. En cuanto al proceso y el devenir, desde su perspectiva, todo un universo está en constante cambio. Las entidades no son cosas estáticas, sino manifestaciones de procesos en curso. Y en relación, por ejemplo, al concepto de prehensión, para él cada ocasión de experiencia está conectada con otras a través de prehensiones, una especie de interacción por la cual cada entidad toma aspectos de otras y integra esos otros aspectos en su propia existencia. En cuanto a la metafísica de la interconexión que desarrolla el propio Whitehead, la realidad, según él, es una red interconectada de eventos. En consecuencia, rechaza la dicotomía entre mente y materia, argumentando que todas las entidades, desde partículas subatómicas hasta seres humanos, en realidad comparten una naturaleza experiencial, y esto lo lleva a una metafísica pan-experiencialista. Repito, metafísica pan-experiencialista, donde incluso las entidades aparentemente inertes tienen algún grado de experiencia o sensibilidad. También el propio Whitehead piensa sobre la naturaleza de Dios. Para él Dios juega un papel central en su filosofía, no es un ser trascendente y separado desde su interpretación, sino una entidad que participa en el proceso del universo. Y para él Dios tiene dos aspectos fundamentales. Por una parte, la naturaleza primordial, que contempla todas las posibilidades y es fuente de novedad en el mundo, y en segundo término, la naturaleza consecuente, que recoge y se enriquece con las experiencias del mundo. En cuanto a la conexión entre ciencia y filosofía, Whitehead buscó reconciliar la ciencia y la filosofía, criticando el materialismo científico de su tiempo, que veía al mundo como un conjunto de objetos independientes, moviéndose en un espacio vacío. En su lugar, lo que propuso fue una visión orgánica del universo donde las entidades están interrelacionadas y la experiencia podemos decir que es fundamental. El universo, por tanto, es entendido como una especie de organismo. El mundo para él no es una máquina, sino un organismo en constante cambio y evolución. También criticó otras cuestiones. Por ejemplo, Whitehead rechaza la separación entre cualidades primarias, objetivas, como por ejemplo la extensión, y cualidades secundarias, que son subjetivas, como el color. Sostiene que estas divisiones son artificiales y que realmente empobrecen nuestra comprensión de la realidad, de la auténtica realidad, podríamos decir. En cuanto a la epistemología y la experiencia, desde la perspectiva de Whitehead, se puede decir que la experiencia es la base de todo conocimiento
Incluso los eventos físicos más básicos tienen un aspecto experiencial. Esto desafía además la visión tradicional de que la mente humana es el único lugar donde se produce la experiencia, porque para él la experiencia es algo universal. Todo en el universo participa de alguna forma de experiencia, aunque no sea consciente. En ese sentido, también pues compara el conocimiento y el proceso. El conocimiento humano para él es un proceso dinámico, no una acumulación de verdades estáticas, y también pues analiza para él la importancia de la creatividad y de la estética, porque desde su punto de vista la creatividad es un principio fundamental en su filosofía. La realidad misma es el proceso de un proceso es el producto, perdón, de un proceso creativo constante, y la creatividad es el motor que impulsa la novedad y el cambio. En cuanto a la estética, la entiende como base de la realidad, ya que sostiene que la belleza, la armonía y el equilibrio son principios fundamentales del universo. La experiencia humana de la estética y de lo estético refleja la estructura profunda de la realidad. Además, considera que el arte es una forma de captar, de aprehender y expresar la naturaleza creativa de la realidad. Por lo tanto, hay una vinculación directa entre filosofía y estética. También analiza la ética y la religión, porque la filosofía de Whitehead tiene implicaciones éticas y religiosas significativas. En este orden de cosas, su visión del universo pues está plasmado como una especie de interconexión y basado en la experiencia, lo que le lleva a una ética del cuidado y de la responsabilidad mutua. En cuanto a la ética del proceso, las acciones humanas deben ser evaluadas en función de cómo contribuyen al bienestar y al florecimiento de la totalidad. Respecto a la religión y la experiencia, para Whitehead la religión es una respuesta natural a la experiencia del mundo, a los misterios de la experiencia del mundo, podríamos decir. Y Dios no es un ser separado que dicta reglas, sino un participante en el proceso del universo, que inspira creatividad, amor y belleza. En cuanto al legado de la filosofía de Whitehead y las críticas a su filosofía, se puede decir que la obra más influyente de Whitehead es Proceso y Realidad, del año 1929, que es considerado un texto fundamental de la filosofía del proceso. Su pensamiento ha influido en áreas tan diversas como la teología, la ecología, la física y la filosofía política. Sin embargo, también hay que decir que su estilo denso y técnico ha sido objeto de críticas, y algunos consideran que su sistema es excesivamente especulativo. En cualquier caso, a pesar de estas críticas, el pensamiento de Whitehead sigue siendo muy relevante, especialmente en un mundo que busca precisamente entender la interconexión entre los seres humanos, la naturaleza y el cosmos. Por tanto, y a modo de conclusión, se puede decir también que la filosofía de Alfred North Whitehead ofrece una visión profunda, integrada y dinámica de la realidad, desafiando también las divisiones tradicionales entre ciencia, filosofía, religión y estética. Además, su énfasis en el proceso, la creatividad y la interconexión sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscan una comprensión más rica y holística del universo. A partir de ahora comentaré algunos aspectos de la filosofía de Giuseppe Peano, que nació en 1858 y murió en 1932. Fue un matemático y lógico italiano cuya obra sentó las bases para el desarrollo de los fundamentos de la matemática moderna. Aunque no se le considera un filósofo en el sentido tradicional del término, su trabajo tuvo profundas implicaciones filosóficas, sin ninguna duda, especialmente en la lógica, la teoría de los números y también la formalización del lenguaje matemático. Peano es además principalmente conocido por su sistema axiomático para los números naturales, los axiomas de Peano, pero también podemos decir que contribuyó al avance del simbolismo lógico y al uso del lenguaje formal como herramienta para clarificar conceptos matemáticos y filosóficos. También hay que decir que pues realmente hay otros aspectos de su filosofía que son realmente muy interesantes, y se puede también analizar su impacto en las matemáticas y la lógica. En este orden de cosas, primero hay que empezar por el contexto histórico y las motivaciones de Peano. Peano trabajó en una época en la que las matemáticas estaban experimentando una profunda transformación, y esto sucedía durante el siglo XIX, ya que los fundamentos de las matemáticas habían sido puestos en tela de juicio debido precisamente a las crisis conceptuales en el cálculo, la geometría y la teoría de conjuntos.
Estas tensiones llevaron a un esfuerzo por formalizar y axiomatizar las matemáticas precisamente para garantizar su rigor lógico. La crisis, por tanto, de los fundamentos fue algo básico para Peano y en este contexto se unió a un movimiento que realmente se puede extender a figuras como Frege, Richard de Deakin y David Hilbert, quienes buscaban también establecer bases sólidas para las matemáticas. En cuanto a las aportaciones principales de Peano, pues hay que señalar su enfoque en relación con los números naturales, el simbolismo lógico de Peano y la axiomatización que reflejan su compromiso con la claridad y la precisión lógica y matemática. En cuanto a los axiomas de Peano, se puede decir que realmente son su contribución más famosa y es precisamente, efectivamente, su formulación axiomática de los números naturales, presentada en su obra Principios aritméticos, de 1889. Los axiomas de Peano son un conjunto de postulados diseñados para describir las propiedades básicas de los números naturales. Y en este sentido también hay que señalar que los axiomas de Peano pues, se pueden resumir de la siguiente manera. Primero, la existencia del cero. El cero es un número natural. En segundo lugar, la relación de sucesor. Cada número natural tiene un sucesor único. El tercer punto sería la inyectividad del sucesor. Si dos números tienen el mismo sucesor, entonces son iguales. Además, en cuarto lugar, el cero no es sucesor de ningún número. Esto garantiza también que no haya ciclos en la serie de números naturales. Y el quinto punto sería la inducción matemática. Si una propiedad es verdadera para el cero y es hereditaria, es decir, si es verdadera para un número también lo es para su sucesor. Entonces es verdadera para todos los números naturales. En este sentido, también hay que decir que existe un significado filosófico de todo esto, ya que se percibe la reducción de las matemáticas a la lógica. Los axiomas de Peano ilustran el intento de reducir las matemáticas a un conjunto de reglas formales. Aunque Peano no formuló explícitamente un programa logicista, como Frege, por ejemplo, su enfoque influenció a pensadores de la talla de Bertrand Russell, que incorporó los axiomas en su propio trabajo lógico, y también el concepto de definición implícita, ya que Peano no define los números naturales en términos de entidades preexistentes, sino que los introduce a través de sus relaciones axiomáticas. Esto además anticipa una perspectiva estructuralista en la filosofía de las matemáticas y, por tanto, también influyó mucho Peano en la lógica simbólica y en la formalización de la lógica de enunciados, de la lógica matemática. Peano fue un pionero en el uso del simbolismo lógico como herramienta precisamente para expresar ideas matemáticas con mayor finura, con mayor precisión, con mayor exactitud. Creía que el lenguaje natural era inadecuado para las matemáticas debido precisamente a su ambigüedad y falta de rigor, y tenía toda la razón. Y también pues, estuvo dispuesto a crear un lenguaje formal. En sus trabajos, Peano introdujo una notación lógica que simplificaba la expresión de conceptos matemáticos. Aunque su notación no es la misma que usamos actualmente, marcó un paso importante hacia la formalización o simbolización de las matemáticas. En cuanto a los símbolos básicos, Peano introdujo, por ejemplo, símbolos para expresar la igualdad, la pertenencia, la inclusión, operaciones y relaciones lógicas. Y en cuanto a la economía del lenguaje, abogaba Peano por un lenguaje formalizado, que minimizara las redundancias y maximizara la claridad y eliminara la ambigüedad. El simbolismo como filosofía, por tanto. Y en ese sentido, Peano también consideraba que el lenguaje formal no solo era una herramienta práctica muy útil, sino también un medio para revelar la estructura lógica subyacente de las matemáticas. Esto tiene implicaciones filosóficas extraordinarias en cuanto al rigor y la precisión, ya que la formalización garantiza que las deducciones sean válidas y evita interpretaciones ambiguas e imprecisas. En cuanto a la universalidad, un lenguaje formal puede trascender las barreras idiomáticas y culturales, proporcionando un medio universal para comunicar ideas matemáticas e ideas lógicas también. En cuanto a la filosofía de la matemática, se puede decir que
Aunque Peano no escribió tratados explícitamente filosóficos, sus ideas y métodos implican también ciertas posturas y planteamientos filosóficos sobre la naturaleza de las matemáticas y su relación con la lógica, por ejemplo. En este sentido, se puede hablar de la axiomatización y los fundamentos. Para él, las matemáticas, como sistema deductivo, es algo evidente. Peano veía las matemáticas como un sistema cerrado en el que todas las verdades podían derivarse a partir de axiomas fundamentales, por supuesto, mediante precisamente reglas lógicas. Esta visión está en línea con el enfoque formalista que David Hilbert desarrollaría más tarde. Además, también analizó el estatus epistemológico de los axiomas. Peano no consideraba los axiomas como verdades evidentes por sí mismas, sino como puntos de partida que podían adoptarse por su utilidad y consistencia. Y en este sentido, para él está clara la relación con la lógica. El trabajo de Peano muestra, por tanto, una fuerte influencia del logicismo, aunque no llegó tan lejos como Frege en intentar reducir toda la matemática a la lógica pura, pues podemos decir que los números, como construcciones lógicas, pueden ser entendidos al igual que Dedekind y Frege, y Peano trató los números como conceptos definidos dentro de un marco lógico. Respecto al formalismo práctico, aunque utilizaba un lenguaje lógico formal, Peano estaba menos interesado realmente en cuestiones filosóficas abstractas sobre la naturaleza de la lógica y más en su aplicación a las matemáticas. Estaba más interesado en su aplicación a las matemáticas, insisto. En cuanto al impacto en la filosofía y la matemática, el legado de Peano es inmenso, tanto por sus contribuciones técnicas como por su influencia filosófica. Es algo incuestionable. Tuvo una gran influencia en Bertrand Russell, por ejemplo, en el formalismo lógico, etc., ya que Russell adoptó los axiomas de Peano también como base para su obra Principia Mathematica, que escribió junto con Alfred Knopf Whitehead, y a través de Russell las ideas de Peano se integraron también en el desarrollo de la lógica moderna y de la filosofía analítica también. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.